Bienvenidos todos a este espacio maravilloso que dedicamos todos los viernes en Oasis de Esperanza llamado Altar Familiar, donde las familias se reúnen para buscar de Dios, aprender de su palabra y por supuesto tener un momento de comunión todos unidos en el hogar. En esta oportunidad quiero dirigirte a algo especial a este episodio, el cual he llamado Tus pensamientos. Vamos a analizar a la luz de la palabra del Señor que nos trae esta lección y quiero que me acompañes a la segunda carta a los Corintios capítulo 10 versículo 5. Veremos lo que nos dice el apóstol en este fragmento bíblico. Dice la Biblia así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay puntos que debemos de señalar en este versículo bíblico y es argumentos, pensamientos, el conocimiento de Dios. Qué importante es aprender a desfragmentar lo que esto significa, y por eso es que yo le he titulado Tus pensamientos, porque vamos a hablar algo acerca de ello. Primero, pues como lo hacemos todos los altares, iniciamos con una pregunta y quisiera que tú te preguntaras ahí donde estás, o bien también le preguntaras a los que tienen a la par y le preguntes: ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra pesimismo? ¿Qué será eso de pesimismo? Bueno, todos de alguna manera tenemos siempre una cierta iluminación o ilustración de lo que es eso. Generalmente las personas pues tenemos tres escenarios puestos enfrente. Uno es el optimista, otro es el intermedio y por supuesto el escenario pesimista. Sin embargo, es triste decirlo, pero muchas personas se inclinan mucho más por el pensamiento pesimista. Ahora, debemos de comprender algo: nuestros pensamientos gobiernan nuestras acciones. Los pensamientos negativos producen acciones negativas y por supuesto viceversa también. Los pensamientos positivos producen acciones positivas. Ahora estamos y somos lo que somos por los pensamientos que han dominado nuestras mentes. Eso es una seguridad que debemos de tener. Lo que tengamos en nuestra mente le da forma a todo aquello que nosotros llevamos como actividad. En un mundo lleno de malas noticias, el evangelio significa buenas nuevas. Ese es el significado de la palabra evangelio, buenas nuevas. ¿Te das cuenta cómo el mundo al recibir algo bueno, o bien decirlo de otra manera, cuando alguien escucha buenas noticias en medio de un mundo pesimista, pues esto debería servir de refrigerio? Pues eso también nos reta a nosotros a pensar positivamente. Sin embargo, debemos de aprender algunas cosas que yo he traído para ti, y uno es pues que una firma investigadora preguntó a un grupo de personas sobre lo mejor que les había sucedido en los últimos 5 años. El 12% de las personas encuestadas respondió: pues nosotros no nos ha pasado nada bueno. Fíjate, hay un 12%, es una parte no muy despreciable, ¿verdad? Para ponerle atención. Muchos piensan de esa manera, ¿verdad? Que nada bueno les pasó, fíjense, sabiendo que nosotros de que con el hecho de tener vida, con el hecho de estar respirando, ya es algo bueno que nos ha pasado y nos pasa todos los días. Pero así fue el resultado que arrojó esta encuesta, tristemente, ¿verdad? Existen personas que cuando ven a un optimista le dicen de esta forma: él es así porque no tiene experiencia. Ya se encontrará con la dura realidad y ya aprenderá. Quizás ha tenido eventos trágicos que lo hacen pensar de esa manera, pero de todos modos, recuérdate que no solo es un escenario que tenemos, sino que son tres, y todos deberíamos de apuntarle hacia el optimista con la ayuda de Dios, por supuesto. Ahora, es gente que cuando tú le haces elegir males, a estos que piensan de esta forma, de la manera pesimista, les haces a elegir dos males, y ellos mismos te dicen: ¿será que me puedo quedar con los dos? Están tan acostumbrados a llevar ese pensamiento que preferirían elegir los dos. Son personas que incluso han aprendido a sufrir y a vivir con eso. Es triste, ¿verdad? Ahora, ese pensamiento también podemos decir que no ha sido llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Cuando nosotros hemos tenido eventos difíciles, ¿verdad?, que quizás nos dan forma a pensar de esa manera, cuando lo traemos a Jesús, cuando es Él el que se encarga de aliviar la carga, entonces las cosas empiezan a cambiar. Ahora, quiero hablarte acerca de un mundo plano. ¿Por qué le llamo un mundo plano? Ya lo vas a comprender. Pues hay un tipo común de negativismo al que le llamaremos así, mundo plano, para que lo tengas en cuenta.
Ahora, una persona en un mundo plano vive condicionada por su educación y la experiencia de su pasado, algo que no es verdad. Allá que ya quedó atrás, pero siguen viviendo eso y reviviéndolo, transformándolo en una verdad. La persona pues lo acepta como un hecho, como que así estuviese ocurriendo, aunque ya haya quedado atrás. Y pues tristemente eso permite dirigir su pensamiento. En el año de 1490, la reina Isabel y el rey Fernando de España contrataron a un comité real que estudiara el proyecto de Cristóbal Colón. ¿Te recuerdas de Cristóbal Colón, verdad? En educación primaria nos enseñan eso. Pues Cristóbal Colón, su reto era encontrar una ruta nueva y más corta hacia las legendarias Indias. No era América, sino que él iba en busca de las Indias. El comité, un impresionante panel de expertos dirigidos por destacados geógrafos, eruditos de España, examinó los planes de Colón y presentó sus conclusiones al rey y a la reina. El proyecto no podía ser llevado a cabo. Totalmente imposible, escribieron. Eso fue lo que dijeron los expertos, ¿te imaginas? Cualquiera dijera, bueno, ellos saben. Sin embargo, ellos tenían una mente de un mundo plano. No tenían otra expectativa más que esa. Afortunadamente, pues, Isabel y Fernando y lo que es más importante, el mismo Colón, ignoraron a los expertos. Colón consiguió el financiamiento para su viaje, pero entonces tuvo problemas para convencer a su tripulación de navegar alrededor del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que le costó? Porque la gente de ese entonces, de los años 1400, es decir, del siglo XV, creía que la tierra era plana. Y lo creían porque se paraban a la orilla del mar y miraban, ¿verdad? Allá al horizonte y se daban cuenta de aquella línea que tú ves ahí. Entonces, eso era todo su conocimiento. Eso era lo que ellos podían ver, a esa expectativa. Estaban negados a nuevas posibilidades. ¿Por qué? Porque tenían ese temor. Sin embargo, Colón era un retador y pues los convenció de ir y descubrir lo que había del otro lado, ¿verdad? Y pues obviamente descubrirían cosas muy especiales. Saldría la Niña, la Pinta y la Santa María para que en pocos años se descubriera que el mundo no es plano sino redondo. Le dieron la vuelta al mundo para darse cuenta que era redondo. Entonces la perspectiva les cambió a la tripulación, darse cuenta de que no era así como ellos pensaran, ¿verdad? A veces nos sucede a nosotros, queremos que las cosas es de una manera. Pero, y estamos negados a las nuevas posibilidades. Pues déjame decirte que eso lo hace el pensamiento negativo. Si tú solamente estás enfocado en eso, en un pensamiento pesimista, entonces te vas a negar de descubrir grandes cosas que posiblemente te van a traer muchos beneficios. Ahora, al principio del siglo XX se dijo que los experimentos de aviación eran un desperdicio de tiempo y de dinero. Thomas Edison incluso, recuérdate, Thomas Alva Edison, ¿verdad? El que descubrió el foco incandescente. Él mismo, ¿verdad? Siendo un inventor, le dice a Henry Ford que abandonara su proyecto o su idea, ¿verdad? De un automóvil a combustión interna. El que ahora cada uno de nosotros pues tenemos la oportunidad de subirnos. Si no es propio, pues por lo menos en un autobús. Date cuenta si le hubiera hecho caso, si nos hubiéramos negado la oportunidad de estar muchos más años adelantados en cuanto a eso del automóvil. Los expertos le dijeron a Benjamin Franklin que dejara todas esas tontas pruebas con la luz. Madame Curie fue obligada por los expertos a olvidar la idea del radio. O sea, en otras palabras, que existan personas con pensamientos negativos o pensamientos pesimistas siempre van a haber, pero que no seas tú. Porque si lo eres tú, entonces puedes negarte la oportunidad de recibir incluso una bendición. Nuestras suposiciones pues son aceptadas o nuestras suposiciones aceptadas, entorpecen la creatividad y frenan la realización de nuestro verdadero potencial. Cuando estamos condicionados a verdades conocidas y cerrados a nuevas posibilidades positivas, sucede lo que a continuación te voy a decir. Número 1, pues vemos lo que esperamos ver, no lo que podemos ver. Número 2, oímos lo que esperamos oír, sin embargo no oímos lo que podemos oír. Estamos hablando de posibilidad. 3, pensamos lo que esperamos pensar, pero no lo que podemos pensar. Y finalmente pues sucede lo que dice en Job capítulo 3 versículo 25. Dice Job capítulo 3 versículo 25:
porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Eso es el número 4. Sucede lo que esperábamos que iba a suceder, porque estamos tan ensañados, sometidos en un pensamiento que incluso, pues, ¿qué crees que ocurre? Precisamente eso, porque estamos metidos que eso va a suceder y pues eso viene, porque todos nuestros esfuerzos, nuestras acciones están dirigidas para que eso suceda. Pero cuando nosotros nos apartamos de ello y damos la oportunidad a lo que puede suceder, abriéndonos a nuevos campos, entonces ahí es donde nos damos un topón, dijéramos, ¿verdad? En nuestra tierra, donde hay a la vista propia, pues podemos ver que hay mucho más de lo que nosotros teníamos en el pensamiento. Ahora, el pensamiento negativo. Una de las historias más tristes de la Biblia es la del fracaso de Israel. Para entrar a la tierra prometida, por supuesto, ¿verdad? De acuerdo con lo que nos dice el capítulo 13 y capítulo 14 de Números. Te recomiendo que lo leas en tu casa, cuando tengas un espacio de tiempo. Así como lo hemos hecho en otros altares, no los voy a leer, sino que vamos a hacer una síntesis o un resumen acerca de lo que estos capítulos tratan. Pues estos capítulos tratan acerca de lo que te acabo de decir, de la entrada de Israel hacia la tierra prometida. Aquí ocurrió algo bien especial y dice los capítulos, ¿verdad? Relata de esta manera, que el Señor pide que vayan 12 espías. De hecho, Moisés fue el que los delega, uno de cada tribu, ¿verdad? Para que fueran a Canaán, para que le trajeran a Moisés información de lo que había en aquel lugar. Ellos estuvieron en los mismos lugares, los dos espías, estuvieron incluso al mismo tiempo, pero volvieron con diferente opinión. La Biblia habla de que Josué y Caleb, la tierra prometida era todo lo que Dios dijo que sería. Le creyeron a Dios no solamente por fe, por su palabra, sino que lo confirmaron porque ellos fueron a ver y se dieron cuenta que así era. Dice en Números capítulo 13, versículo 27. Ellos dijeron, ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella. Fue lo que dijeron Josué y Caleb, ¿verdad? Los dos jóvenes que eran hombres temerosos de Dios. Sin embargo, los otros 10 fue diferente lo que trajeron, el informe que trajeron, y eso lo puedes ver en el versículo 28 y 29. Ellos dijeron que habían gigantes, que habían obstáculos para poder llegar, habían personas más de 2 metros. Entonces el informe que ellos llevaron fue un informe dañino, a lo que incluso el pueblo de Israel estaba ya predispuesto. Y quiero que analicemos el pensamiento negativo de Israel ante las malas noticias. Número 1, pues el pensamiento negativo les nubló la vista. Los 10 espías tenían la vista nublada y nublaron la de otros. Date cuenta cómo influye todo eso también. Cuando tenemos la vista nublada estamos tensos, en vez de relajados. Y recuérdate que cuando una persona se pone así, toma malas decisiones. Un comentario que oímos a menudo entre estudiantes es: espero que el examen no me haga esta pregunta, estoy seguro de que no podría contestarla. Comienza el examen y como se esperaba, ahí está la pregunta inesperada, ¿verdad? Pero ¿cuál es el resultado? Por supuesto, no da una buena respuesta porque la persona ya está predispuesta a fallar. Ahora yo te pregunto, ¿es un accidente? No, por supuesto que no. ¿O una profecía cumplida? Claro que no. Lo que pasa es que desde un inicio esta persona fue negativa frente a la pregunta. Ya estaba predispuesta a fallar, declarar su temor, o sea, decirlo, expresarlo con palabras y responder de acuerdo a eso. Fue lo que ocurrió ahí, ¿verdad? Era lo que se pronosticaba porque ya había una mente negativa. Lejos de decir, no, yo lo voy a lograr, si viene esa pregunta yo me voy a preparar, voy a estar listo porque es la más difícil para mí, pero yo puedo porque voy a dedicarme al estudio. Eso lo dijera una persona diferente, ¿verdad? Una persona que ve el pensamiento positivo. Muy bien. Número 2, veamos de nuevo el pensamiento negativo, qué es lo que produce y qué es lo que produjo en la nación de Israel. Pues el pensamiento negativo limita a Dios. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo un informe negativo puede limitar a Dios. Y sin Dios siempre va a ser difícil. Nunca se te ocurra de que si vas solo las cosas te van a salir bien, ¿verdad? O por suerte te van a salir. No es así. Sin Dios nunca van a salir bien. Tarde o temprano las cosas van a suceder y no son positivas en ninguna manera. La ley de Murphy dice:
Nada es tan fácil como parece, todo lleva más tiempo del que me imagino. Si algo puede salir mal, saldrá. Y en el peor momento posible, cambiemos eso a nada es tan difícil. Las cosas van a salir, pero van a salir bien, porque Dios está conmigo. Dice la palabra en Mateo capítulo 11, versículo 29 al 30. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Date cuenta cómo está la respuesta y la solución cuando Dios está ahí. Cuando Dios no está, entonces las cosas se vuelven más limitadas, más complicadas de completar. También el apóstol pues nos da una guía, nos da unos pasos para nosotros poder salir del pensamiento negativo y lograr el éxito. Y se encuentra en Filipenses 4:13 cuando dijo el apóstol, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos de afianzarnos ahí. También el pensamiento negativo que estamos hablando, ¿verdad? Que tenía la nación de Israel, pues saca todo fuera de proporción. O sea, todo lo hace más grande, todo lo hace más exagerado, como lo hicieron los espías, ¿verdad? Que exageraron. Algunas personas así es como tratan los problemas, ¿verdad? Quizás es una gotera, pero lo transforman como que fuera un gran huracán, ¿verdad? Y lo peor que lo difunden y lo hacen creer a otras personas que así es. Y lo peor que, lejos de encontrar una solución, pues más bien le encuentran un problema para cada solución. Es así como funciona. Cuando nosotros debemos de decirle al contrario, como lo hemos escuchado, ¿verdad? Dile a tu problema cuán grande es tu Dios, no al problema que no se pueda solucionar. Eso es lo que tenemos que hacer. También el pensamiento negativo es contagioso. Veamos lo que dice la Biblia en Números capítulo 4. Si tú tienes tu Biblia, lo puedes hacer y lo puedes leer conmigo. Si no, pues puedes leer también aquí donde te lo presento. En Números capítulo 14, vamos a leer en sus versículos 1 al 4. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designaremos un capitán y volvamos a Egipto. Imagínate qué clase de ideas las que se le ocurrieron al pueblo de Israel por tener una mente negativa. Entre más negativo pienses, entre más vivas en el escenario pesimista, lo más que te va a ocurrir es los deseos de volver al mundo, es los deseos de pecar, es los deseos de estar en aquel lugar donde después de ser alumbrado, se supondría, darte cuenta de que estabas ahí, ¿verdad? Contaminado, herido, ¿verdad? Casi para morir, y Dios te sacó ahí. Llegas a pensar, siendo pesimista por supuesto, en volver a ese lugar. Esa es la trampa que el enemigo te pone. Por eso podemos decir de que el pensamiento pesimista, negativo, es contagioso y te lleva hacia una destrucción. Fíjense la disertación de los israelitas. Ellos querían influenciarlos a todos para que de alguna manera regresaran y nombraran un líder para que los llevara de regreso hacia la ciudad del pecado, lo vamos a decir en nuestros tiempos, ¿verdad? Hacia el lugar de donde Dios nos sacó. Ahora, también quiero decirte que el pensamiento negativo estorba a los demás. Veamos lo que dice Números capítulos 14, versículos 7 al 10. Dice la Biblia: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Dios. No seáis rebeldes contra Dios, otro contra Jehová. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No lo temáis.
Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Qué tremendo. Fíjate, Caleb y Josué estaban diciendo: actuemos por fe, creámosle a Dios, vamos a conquistar la tierra, vamos a salir adelante, pero tenemos que aprender a confiar en que Dios estará con nosotros. Pero la gente no miraba eso, le creyó más a los espías, a los 10 espías, ¿verdad? Negativos. Entonces tanto fue su enojo que no creían lo que la voz de Dios estaba hablando por medio de estos muchachos, ¿verdad? Dice la Biblia que querían hasta apedrearlos. O sea, el mal informe de 10 espías, ¿verdad? Que les llevaron noticias negativas, estorbó a los demás de darse la oportunidad de creerle a Dios y de entrar y conquistar la tierra. Así nos sucede a nosotros, ¿verdad? Cuando tus oídos no están prestos a escuchar mucho la voz de Dios, sino a escuchar lo que está a tu alrededor, ¿verdad? Quizás pueden ser tus compañeros de trabajo, de estudio, tus vecinos, cualquier otra persona, pero menos Dios, menos su palabra. Entonces puede ser que tú te creas más las mentiras del diablo y empiezas a creer que todos van en contra de ti cuando Dios te está hablando. Ahora, yo te invito a hacer un cambio de polo, de pasar de lo negativo a lo positivo. Puedes pasar de un mundo plano a un mundo redondo como tal, como Dios lo diseñó, como Dios lo hizo. Ahora, ¿cómo le podemos hacer nosotros para convertirnos en personas positivas? Quizás tú has pasado por eso, ¿verdad? Te estás sintiendo confrontado porque te has dado cuenta: wow, sí, yo creo que he sido muy negativo en estos últimos días, ¿verdad? Y tengo que aprender a cambiar. ¿Cómo le puedo hacer? Aprendamos lo que Pablo nos ofrece, ¿verdad? En la palabra del Señor, y está en Filipenses capítulo 4, versículo 8. En la carta a los Filipenses, el apóstol da una clave bien especial que nos puede iluminar si nosotros aprendemos a atesorarlo en nuestro corazón. Si lo agarras como una perla preciosa y lo guardas en tu corazón, eso te puede llevar de un pensamiento negativo a un pensamiento positivo. Y dice la Biblia en 4:8 de Filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí está una clave bien especial. Bueno, de hecho, son 7 pasos los que nos da el apóstol para que tú lo puedas aprender. Veamos lo que dice estos 7 pasos. Número 1, pues, es identificar y cuestionar aquellos pensamientos que en ti hay que se refieren a un mundo plano, ¿verdad? Que quizás tú dices: es que yo creo o supongo o me imagino que así van a ser las cosas, ¿verdad? Hay mucho frío, entonces no salgo porque me puedo enfermar, ¿verdad? ¿Por qué no piensas en que al salir tú vas a ser de bendición, vas a influir a los demás? Identifica esos pensamientos que usualmente has utilizado para poder bloquearte para ir hacia adelante. Otro, pues, es ya identificándolos, analízalos. Analiza cuáles de estos pensamientos han sido más frecuentes y más fuertes. Repréndelos, recházalos y ponlos en las manos de Dios. Y por supuesto, este es el siguiente paso, el tercero: rechazarlos. No los aceptes, no son algo de beneficio para ti. Todos esos pensamientos que has escuchado, quizás influenciados de la manera que menos te imaginas, ni te diste cuenta y entraron a tus pensamientos y dices: no puedo. Tú toma la palabra y empieza a cambiarlo y di: todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fuerza, Él es el que me fortalece. Mis fuerzas son limitadas, pero las fuerzas del Señor son ilimitadas y Él está conmigo. Yo te recomiendo también, como el paso que nos enseña aquí el apóstol, ¿verdad? En Filipenses 4:8, busca personas positivas, busca personas que te den un plus a tu vida, que te agreguen valor. Principalmente aquellas que te hablan de la palabra del Señor, que te animan a buscar de Dios. De ellos asóciate, con ellos asóciate, acércate, y así de a poco tu mente se irá limpiando, tu corazón, y vendrán pensamientos positivos. Otro paso, ¿verdad?, que nos dice el apóstol y que podemos descubrir aquí en este altar familiar es: lee la Biblia. Te recomiendo que leas el libro de Salmos. Es un libro donde hay muchas expresiones sentimentales, donde hubo falla, pero también hubo reconcilio. Hubieron pasos de bendición que trajeron a muchas personas, porque no solo fue el rey David, muchas personas al acercamiento a Dios. Eso es lo que te puede tener en cuenta y levantar tu mente y tu corazón, ¿verdad? Lee toda la Biblia, pero puedes empezar por Salmos. Llénate, ese es el siguiente paso: llénate del poder del Espíritu Santo por medio de la oración. Búscale al Señor en oración. En Oasis tenemos espacios de oración donde puedes buscar, ¿verdad? Este es uno. Si lo hiciste antes, a las 7 de la noche,
Si lo hiciste, pues vas por el camino. Esta reflexión va a sumar a lo que tú ya hiciste. Pero hazlo en tus momentos personales. Si quieres unirte con nosotros a las 3 de la mañana los lunes, lo puedes hacer. Escríbenos para enterarte cómo hacerlo. Si tú puedes unirte también con nosotros hablando con el pastor los jueves, hazlo. Y así todos esos espacios, aprovéchalos y te darás cuenta de que serás lleno del Espíritu Santo y todo temor saldrá de tu vida. Todo negativismo ya no minará en tu mente. Y por último, pues, alaba y da gracias a Dios en todo tiempo, porque Él es merecedor de toda gloria, porque Él es el que ha hecho la obra en tu vida. Así que, querido hermano, querida familia, no sé si de repente hay un amigo por ahí. En esta hora yo quiero dirigirme a ti. Los pensamientos negativos van a estar donde quiera. No es difícil destacar en lugares, ¿verdad?, donde está abundante el pensamiento negativo. Seguramente, si tú piensas a pensar diferente, van a haber personas que te van a querer apedrear, ¿verdad?, como le ocurrió a Josué y Caleb. Pero recuerda que estos muchachos tenían el respaldo de Dios, tenían la protección de Dios, tenían la bendición de Dios. Ellos se salieron de la mente de un mundo plano a la mente de un mundo redondo, a la mente de la verdad, lo vamos a decir así, porque cuando Colón zarpó y estuvo navegando, en experiencia propia confirmaron de que la tierra era redonda. ¿Por qué no confirmas a la luz de la palabra que lo que dice la Biblia es la verdad? Créele a Dios, hazle caso, su palabra dice la verdad. Él quiere llevarte a dimensiones muy especiales, pero no puede hacer nada si tú no le das permiso. Dedícate a eso. Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar. Él es poderoso para hacerlo. Sal de ese pensamiento pesimista, de ese pensamiento negativo donde quizás escuchas alrededor las noticias, ¿verdad?, de percances, de accidentes, de enfermedades, de la economía por los suelos. Eso siempre va a existir. Pero recuérdate que la palabra del Señor te anima a que tú puedas creerle a Dios que todo con Él estará bien. Ánimo, hazlo. Esa mente la da el Señor cuando te la pides con todo tu corazón. Te pregunto, ¿te dejarás gobernar por los pensamientos negativos o le dejarás lugar al pensamiento positivo subordinado a la palabra de Dios, el libro maravilloso que Él nos dejó? Inclina tu rostro, oremos y démosle gracias al Señor por este altar familiar que hemos recibido de mucha bendición. Padre y buen Dios, gracias te doy porque me has dado una oportunidad más de poder entrar a los hogares y predicar tu palabra y pues llevar a la reflexión a estas personas que se han conectado, Dios eterno. Bendice a mis hermanos, a mis amigos, a toda aquella persona que nos está escuchando, Señor, por Apple Podcasts, por Spotify, a aquellas personas que se conectaron, Señor, vía YouTube, oh Dios eterno, y por donde quiera que se difunda, Señor, este medio, Señor, por Facebook, por todos los medios sociales. Padre, llega y bendice, Señor, sus vidas. Saca, Señor, todo pensamiento negativo de las familias. Que ahora pueda existir, Señor, el pensamiento de que todo es posible contigo, Señor, bajo tu voluntad, bajo tu poderío, amado Dios. Gracias porque nos has hablado. Sabemos que ha sido tu bendición la que nos ha acompañado en este altar familiar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga grandemente. Un abrazo fuerte. Deseo de todo corazón que las cosas te salgan bien. Recuérdate llenarte del Señor. No te pierdas ningún altar familiar. Ya sabes, todos los viernes 7:15 en estreno por YouTube. Y también tenemos el audio para que lo puedas escuchar y acompañarlo en tu celular, descargarlo y compartirlo por Apple Podcasts y por Spotify. Así que recibe esta palabra de parte del Señor y bendícete y bendice a otros. Y si Dios nos lo permite, pues estaremos de nuevo enlazados en la siguiente semana. Dios te bendiga. Hasta pronto.